Miami, medianoche. Un bebé en estado crítico. La madre perfecta lo ignora. Una enfermera brasileña lo salva. 32 años, brasileña de San Pablo, sostiene el suero que gotea lento en la clínica Stellres, el hospital de ricos, donde las vidas valen más que dólares. Sus ojos cansados piensan en Tiago, su hijito en Alapata, ve pobre, donde el aire huele a moho y sueños postergados. ¿Solo un turno más? Mi amor, susurra en portugués, ignorando el reloj implacable. De repente, emergencia de imagen. Sui 1200, muévete. Brasileña. Carmen, supervisora. La rastra. Bianca Miller parió andrones en la ventana. Te quieren. Invisible para los tabloides, Ana Helena entra al infierno de lujo, orquideus sofocantes. Cama de seda, Bianca maquilada post-cesárea gritando. Filtro maternidad celestial. Abdomen plano o te vas volando. El bebé en la cuna de oro, frío como hielo, hipotermia en respiración superficial, monitor desconectado para no arruinar la foto. Señora, se está muriendo. Advierte Elena a Bianca, cállate ahí. Mi contrato de $3 depende de esa foto perfecta, sin llanto. Marcos Riva irrumpe. CEO, millonario sudado. ¿Por qué no comió la fórmula de $5K? Elena, explica, necesita leche materna ancalostro, ansí, no. Muere antes del amanecer, an corazón, latiendo. Primer plano ojos de Helen. A menos, yedo a deportación. Marcos susurran, sálvalo, Elena en residencia legal o avión a casa, mañana ansalean Bianca ignora, sin celular, sola detrás del biombo azul, Elena toma al bebé liviano como pluma. Perdón, Tiago. Desabrocha el uniforme. El bebé, mama boraceta, menos ese olor vuelve a su carita. Lágrimas de Elena caen. Momento sagrado, ámpero. Bianca no está en Instagram. Cámara térmica muestra silueta. Sonrisa sádica, antetengo. Brasileña. Contaminación perfecta para mi chantaje. Elena entra en lo que solo podría describirse como un infierno de lujo. El perfume de orquídeas blancas importadas es tan potente que se vuelve sofocante, una barrera química diseñada para ocultar el rastro metálico de la sangre y el sudor del parto. En las paredes de vidrio, las olas del Atlántico rompen en la oscuridad como secretos que nadie quiere escuchar. En el centro de todo, en una cama de seda italiana, está Bianca Miller, la mujer que transformó su propia existencia en moneda digital. No tiene la vulnerabilidad de una madre. Sus labios muestran un rojo impecable, y sus ojos brillan con la frialdad de quien edita su vida antes de vivirla. No me importa el ángulo, grita Bianca a una asistente pálida. Usa el filtro maternidad celestial y asegúrate de que mi abdomen se vea plano. Si hay una sola arruga en la seda, estás despedida. A pocos metros, en una cuna de acrílico grabada en oro, el bebé resiste. Elena se acerca y su corazón de enfermera se dispara. No ve al heredero de millones de seguidores. Ve a un recién nacido que está demasiado quieto. Toca la piel del niño, está fría, un frío que le sube por los dedos y le congela el alma. Señora Miller, el bebé está entrando en hipotermia, advierte Elena, con voz firme rompiendo el silencio plástico del cuarto. Su respiración es superficial. Alguien desconectó los monitores. ¿Tengo que llevarlo a la U? C.
y neonatal? Ahora mismo. Ni se te ocurra tocar esa cuna, dispara Bianca, clavando sus ojos en Elena. He cobrado $3 millones por esta exclusiva de primer contacto en la cama. No se va ninguna caja de plástico hasta que yo tenga el video que necesito. La puerta estalla. Marcos Riva, el CEO de TechPulse, invade la suite. Su rostro, que las revistas comparan con el de un conquistador, está tenso, con un tic nervioso en la mandíbula. ¿Por qué el niño no ha comido? Ruge. Gastamos $5,000 en fórmulas orgánicas y las escupe como si fueran veneno. Elena da un paso al frente, desafiando a los dos gigantes. No quiere fórmula. Señor Riva está colapsando. Su sistema está paralizado por el estrés y las medicaciones. Necesita calostron, necesita leche humana. Ahora, o morirá antes del amanecer. El silencio que sigue es pesado. Marcos mira a su esposa, que ya se aplica fijador en el cabello, y luego a Elena ordena que todos salgan. A solas con la enfermera, se aproxima. El olor a sándalo y metal invade el espacio. Elena, sé quién eres. Sé que tu estatus en este país es delicado y que tienes un hijo en Alapata. Salva a mi hijo. Si lo logras, te daré la residencia legal, el cielo y la tierra. Pero si muere bajo tu cuidado, te juro que estarás en un avión de deportación antes de que salga el sol. Él sale, cerrando la puerta con un chasquido que suena como el cerrojo de una celda. En el silencio gélido, con la influencer, dando la espalda a la realidad, y el bebé emitiendo un quejido casi inaudible, Elena toma una decisión. Mira a la cámara del techo, pero conoce los ángulos muertos. Detrás de una pesada cortina de terciopelo azul, se esconde en la sombra. Sus propios pechos le duelen. Es la presión física de la naturaleza, la leche acumulada para su pequeño Tiago, que ahora se convierte en el único medicamento capaz de salvar al heredero de un imperio. Perdóname, Tiago, susurró, desabrochando su uniforme. En el momento en que el bebé prueba la primera gota, el calor vuelve a su cuerpo. Elena cierra los ojos, sintiendo las lágrimas rodar. En ese rincón oscuro, ella no es una inmigrante ilegal. Son simplemente dos seres humanos unidos por el acto más sagrado de la existencia. Pero el peligro no estaba en la cámara de Marcos. Bianca Miller no estaba mirando las redes sociales. Su tablet mostraba el circuito privado de una cámara térmica oculta. En la pantalla, en tonos naranja y rojo vivo, Bianca veía la silueta de Elena amamantando a la criatura. Una sonrisa sádica aparece en el rostro de la influencer. Ya no necesitaba que el bebé estuviera sano por amor. Ahora tenía algo mejor a la prueba de una contaminación biológica para destruir a su marido y mantener a la enfermera bajo su látigo. Te tengo, brasileña, susurra Bianca. El reloj marca la medianoche. La gran mentira acaba de nacer. El exterior de la clínica Stellaris bullía con una energía eléctrica y depredadora. Decenas de drones sobrevolaban la azotea, sus pequeñas luces rojas y verdes parpadeando como ojos de insectos mecánicos en la cerrada noche de Miami abajo. Tras las vallas de seguridad, los reporteros de los tabloides y los cazadores de primicias digitales se agolpaban con sus teleobjetivos apuntando a las ventanas blindadas del piso 12. Sin embargo, nadie prestaba atención
a la zona de carga y descarga, donde los camiones de lavandería industrial expulsaban nubes de vapor caliente, con olor a cloro y detergente barato. Fue allí, entre la bruma química y el estruendo de los motores diésel, donde Tiago emergió. Vestía un uniforme de mantenimiento robado, un mono azul oscuro, que le quedaba ligeramente ancho en los hombros, pero que servía para camuflar su complexión atlética de hombre que había sobrevivido a años de trabajos forzados y desesperación. Bajo la visera de su gorra, sus ojos, oscuros y cargados de un resentimiento antiguo, analizaban cada cámara de seguridad. Tiago no era un criminal común, era un hombre que conocía los secretos de Bianca Miller porque él mismo había sido el primer peldaño en su escalera de ascenso. 10 segundos para el cambio de turno del guardia del sector C, susurró Tiago para sí mismo, consultando un reloj digital cuya pantalla estaba rayada. Su corazón latía con una calma gélida. Había pasado los últimos 2 años planeando este momento, mientras Bianca publicaba fotos de sus vacaciones en Maldivas y Marcos Riva anunciaba nuevas rondas de inversión. Tiago comía polvo en la sombra, rumiando la traición que lo había despojado de su identidad y de su futuro. Bianca no solo lo había abandonado, lo había denunciado falsamente para limpiar su pasado humilde y poder presentarse ante Marcos como una heredera caída en desgracia, lista para ser rescatada por un millonario tecnológico. Tiago se deslizó por el muelle de carga, aprovechando el ruido de una plataforma elevadora. Entró en el montacargas de servicio, el único que no requería escáner biométrico si se conocía el código de anulación que los técnicos de mantenimiento usaban para las reparaciones nocturnas. A medida que el ascensor ascendía lentamente hacia la zona VIP, Tiago sentía que el aire se volvía más puro, más caro. Era el olor del privilegio, el mismo olor que Bianca desprendía cuando se despidió de él, con una frialdad que todavía le quemaba los huesos. El corredor de las mentiras. Al llegar al piso 12, Tiago se pegó a la pared. El pasillo estaba iluminado por luces empotradas que creaban una atmósfera de galería de arte. Al fondo, frente a la suite 1200, 2 guardias de la seguridad privada de Marcos Riva, corpulentos y armados con pistolas de impulsos eléctricos, montaban guardia. Tiago sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un inhibidor de frecuencia que había comprado en el mercado negro de Hialeah. No era lo suficientemente potente como para apagar todo el sistema, pero bastaba para crear un bucle de 5 segundos en las cámaras del pasillo AN3, AN2, AN1. Se movió con la agilidad de un depredador nocturno. Cruzó el pasillo y se deslizó por la puerta de la sala de suministros contigua a la suite de Bianca. El aire aquí olía a sábanas nuevas y a plástico esterilizado. A través de la rejilla de ventilación podía escuchar las voces que venían del cuarto principal. El niño tiene que estar perfecto para el directo, Marcos. No me importa si tiene sueño o hambre. Si se ve mal, las acciones caerán un 4% mañana por la mañana. La voz de Bianca, filtrada por el metal de la rejilla, sonaba más aguda, más cruel. Tiago apretó los puños. Recordaba esa voz, susurrándole promesas en una habitación compartida en la frontera, antes de que ella descubriera que su belleza era una llave maestra para mundos donde él no tenía entrada. De repente, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Tiago asomó un ojo por la ranura de la rejilla. Vio a Marcos Riva salir de la habitación con el rostro
desencajado. Vio a las asistentes marcharse y luego vio a la enfermera. Elena estaba allí, sola, sosteniendo al bebé con una ternura que parecía fuera de lugar en aquel hospital de cristal. Tiago la observó con curiosidad. Había investigado al personal, sabía que Elena era una inmigrante, alguien tan desechable para los Riva como lo había sido Elam, pero había algo en la forma en que ella miraba al niño que no estaba en el contrato. Cuando las luces de la suite se atenuaron y Elena se retiró detrás de la cortina de terciopelo azul, Tiago contuvo el aliento. Escuchó el roce de la tela del uniforme, escuchó un susurro en portugués, una lengua que él no hablaba, pero cuyo tono de amor universal reconoció de inmediato, y entonces el sonido más puro de la naturaleza, el pequeño quejido de satisfacción de un bebé que finalmente encontraba alimento. Así que esta es la gran mentira de la madre perfecta, pensó Tiago, sacando su teléfono para grabar la sombra proyectada en la pared. Tiago sabía que tenía en sus manos la bomba atómica que destruiría a Bianca. Una foto de la influencer ignorando a su hijo moribundo mientras una enfermera lo amamantaba en secreto sería el fin de su marca Bianca Madri Geau. Pero Tiago no quería solo un escándalo de prensa. Quería que Marcos Riva supiera que estaba criando a un niño que sobrevivía gracias a la compasión de una extraña, porque su propia esposa era incapaz de sentir. Sin embargo, al ver a Elena, Tiago sintió una punzada de algo que no era odio, era solidaridad. Ella también era una víctima del sistema. Si él publicaba ese video ahora, Elena sería deportada antes del amanecer. Marcos la usaría como chivo expiatorio para salvar su reputación. No todavía, susurró Tiago. Necesito que ella confíe en mí. En ese momento, el sensor de su inhibidor empezó a pitar. La seguridad estaba reiniciando el sistema. Tiago tuvo que retroceder hacia las sombras de la sala de suministros. Pero antes de irse, notó algo en el carro de medicamentos que Elena había dejado cerca de la puerta. Había un frasco pequeño, de color rojo oscuro, con una etiqueta que no pertenecía a la farmacia de la clínica. Era un compuesto químico experimental, algo que Bianca solía usar durante el embarazo para ocultar los síntomas y mantener su figura, a pesar de los riesgos para el feto. Tiago estiró la mano y robó el frasco. Esa era la prueba del crimen biológico. Mientras se alejaba por los conductos de servicio, Tiago juró que Elena no caería sola. En ese nido de serpientes de Star Island, la enfermera inmigrante acababa de ganar un aliado que ella ni siquiera sabía que existía. Pero la calma duró poco. Al llegar a la planta baja, Tiago vio a Bianca Miller saliendo de la suite en su tablet, mirando con una expresión de triunfo malvado la misma escena que él acababa de presenciar. Bianca ya lo sabía, y Bianca no iba a permitir que Elena viviera para contar que la perfección Miller era, en realidad, una cáscara vacía alimentada por la leche de una desconocida. El sótano de la panadería, que hace un momento era un campo de batalla sombrío, se transformó instantáneamente en un set de televisión bajo el asedio de los focos halógenos. El blanco inmaculado del traje de Bianca Miller brillaba con una intensidad casi cegadora. Una armadura de pureza diseñada por los mejores asesores de imagen de Nueva York. Las cámaras de los noticieros locales y los teléfonos de los influencers que formaban su séquito
capturaban cada ángulo, cada lágrima ensayada, cada gesto de madre sufriente. «Marcos, gracias a Dios, estás a salvo», gritó Bianca, lanzándose a los brazos de un Marcos Riva que permanecía petrificado, procesando la velocidad con la que su esposa había convertido un asalto táctico en un especial de máxima audiencia. Elena, cegada por los flashes, sintió las manos de dos oficiales de policía sobre sus hombros. No eran los mercenarios de Marcos, eran agentes reales, confundidos por la narrativa que Bianca ya estaba dictando en directo. «Ahí la tienen», decía Bianca, señalando a Elena mientras miraba fijamente a la cámara principal. «La mujer en la que confié mi bien más preciado. Esta enfermera, ayudada por este hombre resentido, secuestró a mi marido y pretendía chantajearnos con mentiras sobre la salud de mi bebé. Es el precio que pagamos los que vivimos con el corazón abierto». Elena intentó hablar, pero el ruido de los helicópteros y los gritos de los reporteros que ya se agolpaban en la entrada de la panadería ahogaron su voz. Tiago, a su lado, fue esposado con brusquedad. Él no luchó, simplemente miró a Elena con una sonrisa triste, la mirada de alguien que sabe que, en la era del algoritmo, la verdad es la primera víctima, la celda de cristal de la opinión pública. 4 horas después, Elena no estaba en una prisión común, debido a la magnitud del caso y a la intervención de los abogados de los Riven. Fue trasladada a una sala de interrogatorios de alta seguridad en el Departamento de Policía de Miami. Sin embargo, antes de que llegara un fiscal, la puerta se abrió para dejar pasar a alguien que no llevaba uniforme. Era la jefa de crisis de Bianca, una mujer de ojos de tiburón llamada Catherine. Catherine puso una tableta sobre la mesa de metal. En la pantalla, el hashtag Justicia para Bianca ya acumulaba millones de menciones. Había videos de Elena siendo sacada de la panadería, editados con música siniestra, intercalados con fotos de Bianca llorando sobre una cuna vacía. «Tienes 2 opciones, Elena», dijo Catherine. Su voz era un susurro gélido que recordaba al siseo de un ventilador. «La primera, Anne, vas a juicio. Te acusaremos de secuestro, extorsión y mala praxis médica. Bianca testificará que intentaste envenenar al bebé con sustancias no autorizadas. O sea, ¿tu leche? Los registros de inmigración ya están en marcha. Nunca volverás a ver a tu hijo Tiago. Él crecerá en el sistema de acogida de Florida, preguntándose por qué su madre lo abandonó por dinero». Elena apretó los puños bajo la mesa, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. «¿Y la segunda?», preguntó Elena, su voz temblando de rabia contenida. «La segunda es el acuerdo de paz. Firmas una confesión donde admites que sufriste un brote psicótico debido al estrés del trabajo y que Bianca, en su infinita generosidad, ha decidido no presentar cargos. A cambio, recibirás una compensación económica generosa a través de una cuenta anónima. Se te otorgará la residencia en un tercer país de tu elección y tu hijo, Tiago, será entregado a tus brazos en el aeropuerto de forma inmediata». Catherine se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Elena. «Pero hay una condición no negociable en esta noche. Irás al programa de entrevistas de mayor audiencia del país. Te sentarás al lado de Bianca. Le pedirás perdón frente a 30 millones de espectadores
y confirmarás que ella es la madre perfecta que el mundo cree que es. Dirás que el frasco rojo era tuyo, que tú intentaste medicar al niño sin permiso. Elena miró la pantalla de la tableta, vio la cara de su hijo en un video de vigilancia que Tiago le había mostrado. La tentación de aceptar era casi insoportable. Solo tenía que mentir una vez más. Solo tenía que dejar que Bianca ganara para recuperar su vida. Pero entonces recordó el frasco rojo, el frasco que ella todavía tenía escondido. No en la panadería, sino en el doble fondo de su maletín de enfermería que la policía aún no había procesado como evidencia clave, asumiendo que solo contenía gasas y termómetros. ¿Por qué Bianca tiene tanto miedo?, preguntó Elena, levantando la vista. Si ya tiene a la prensa en su bolsillo, si ya tiene a Marcos controlado, ¿por qué necesita que yo pida perdón en televisión? Catherine no parpadeó. Porque el mercado es volátil. Elena no un rumor de que Bianca Miller no es una madre abnegada. Podría destruir la salida a bolsa de su nueva marca. Necesitamos un cierre total. Necesitamos que la víctima se convierta en la agresora arrepentida. El dilema en el espejo. Catherine salió de la sala, dándole a Elena 10 minutos para decidir. En la soledad del interrogatorio, Elena se miró en el espejo unidireccional. No se reconoció. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, pero había una chispa de fuego en sus pupilas que no estaba allí cuando llegó a Miami. Si aceptaba el trato, salvaba a Tiago, pero condenaba al pequeño Leo a una vida de mentiras y a una posible muerte lenta por la negligencia de Bianca. Si rechazaba el trato y decía la verdad en televisión, se enfrentaba al poder de un imperio que podía borrarla de la faz de la tierra. En ese momento, el sistema de ventilación de la sala emitió un pequeño chasquido. Una voz conocida, filtrada por el ruido de fondo, llegó a sus oídos. No lo hagas. Elena, era Marcos Am, pero no el Marcos Riva de la panadería. Era una grabación o quizás una transmisión directa a través del sistema de comunicación interna que él mismo había ayudado a instalar en la policía años atrás. Bianca te está engañando, continuó la voz de Marcos. El frasco rojo que tienes, ella sabe que lo tienes. Catherine está ganando tiempo para que sus técnicos hackeen tu maletín y lo destruyan. Si sales a ese escenario y pides perdón, no habrá avión al aeropuerto. Habrá un accidente en el traslado a la cárcel. Ella no deja cabos sueltos. Elena Ann, yo tampoco los dejaba. Hasta que te conocí. Elena se puso de pie, mirando hacia la rejilla de ventilación. ¿Dónde estás, Marcos? ¿Por qué me ayudas ahora? Porque Bianca me ha quitado el acceso a mis propias cuentas. Ha dado un golpe de estado en TechPulse, usando el video del secuestro. Ella ya no me necesita. Somos dos descartes en su guión de éxito. Elena en sí quiere salvar a tu hijo y al mío. Tienes que quemar el set de televisión con la verdad, pero hazlo de una manera que ella no pueda editar. La puerta se abrió de nuevo. Catherine entró con un vestido de repuesto para Elena, una prenda sencilla, de color beige, diseñada para que pareciera una pecadora arrepentida. El coche está fuera, Elena. Vas a ser la madre que recupera a su hijo, o la mártir que termina en una fosa común. Elena tomó el vestido. Sus dedos rozaron la tela fría. «Prepárame el maquillaje», dijo Elena. Su voz ahora, una línea de acero. «Voy a darle a Bianca Miller
el programa de su vida. El trayecto desde la comisaría hasta los estudios de la cadena GNN en el centro de Miami fue un desfile de sirenas y flashes. Elena, sentada en la parte trasera de un sub blindado, miraba el vestido beige que Catherine le había obligado a usar. Era una prenda diseñada para proyectar su misión. Una tela que no gritaba, sino que pedía perdón en silencio. Sin embargo, oculto entre las costuras del forro de su maletín de enfermería, que Elena apretaba contra su regazo como si fuera un escudo, se encontraba el frasco rojo. Los técnicos de Bianca no habían logrado encontrarlo. Elena lo había movido al compartimento de residuos biológicos, un lugar que nadie en su sano juicio, ni siquiera un experto en seguridad, se atrevería a registrar sin el equipo adecuado. Al llegar al estudio, el caos era absoluto. Asistentes con auriculares corrían de un lado a otro, mientras un regimiento de maquilladores rodeaba a Bianca Miller en el camerino principal. Bianca se veía radiante, una virgen moderna de la era digital, sosteniendo al pequeño Leo en sus brazos para las fotos previas al aire. El bebé, sin embargo, estaba pálido, sus ojos moviéndose erráticamente bajo el efecto de un sedante suave que Bianca le había administrado para que no arruinara la entrevista con llantos inoportunos. 5 minutos para el aire. Elena, Cisse o Catherine, entrando en el pequeño cubículo donde tenían retenida a la enfermera. Ann recuerda el guión. Pides perdón, admites el brote psicótico y lloras. Si te sales una coma del texto, la policía estará esperando en la salida para llevarte directamente a la zona de deportación. Tu hijo Tiago está a una llamada de distancia de ser enviado a un centro de menores. No falles. Elena asintió sin decir palabra. Su garganta estaba seca, pero su mente estaba más clara que nunca. Recordó la voz de Marcos en la comisaría. Sabía que ella era el último peón en un tablero donde todos los reyes ya habían caído. Bajo los focos de la nación, el set de televisión era un abismo de oscuridad, rodeado por 3 cámaras gigantes que se movían como cuellos de cisne metálicos. En el centro, un sofá de cuero blanco esperaba a las 2 mujeres. La presentadora, una mujer de sonrisa plástica y preguntas afiladas, ya estaba posicionada. «Estamos en directo, en 3 en 2 en 1», gritó el regidor. «Buenas noches, América. Hoy tenemos una exclusiva que ha paralizado al mundo», comenzó la presentadora, mirando fijamente a la lente. A mi izquierda, la mujer que nos ha inspirado a todos con su fortaleza, la madre del año, Bianca Miller, y a su lado, por primera vez, Elena, la enfermera que protagonizó el incidente que casi termina en tragedia. Bianca tomó la mano de Elena frente a las cámaras, un gesto de perdón cristiano que hizo que a Elena se le revolviera el estómago. «Solo quiero decir», comenzó Bianca, su voz quebrándose de manera perfecta, «que a pesar del dolor y del miedo que pasamos Marcos y yo, entiendo que Elena estaba bajo una presión inmensa. La salud mental es algo serio, y yo, como madre, no puedo sino ofrecerle mi compasión». La presentadora se giró hacia Elena. El foco principal se cerró sobre su rostro, revelando cada poro, cada rastro de cansancio. «Elena, el mundo quiere saber. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a intentar separar a este bebé de su madre?», preguntó la presentadora. Elena sintió el peso del frasco en su bolsillo. Miró a Bianca, quien le devolvió una mirada de advertencia, una amenaza silenciosa que decía: «Miente o muere». «Lo hice porque el amor de una madre no se puede comprar
con seguidores. Ni se puede fingir ante una cámara, comenzó Elena, su voz firme, proyectándose más allá del guión memorizado. Catherine, detrás de las cámaras, hizo una señal de corte. Pero el realizador, intrigado por el cambio de tono, mantuvo la señal abierta. Bianca Miller me pidió que pidiera perdón por salvar a su hijo, continuó Elena, poniéndose de pie y sacando el frasco rojo de su bolsillo. El cristal brilló bajo los halógenos con un fulgor escarlata. Pero la verdad es que este frasco contiene el veneno que Bianca le suministró a este niño durante el embarazo para mantener su figura. Y este bebé no está sano, está sedado ahora mismo, frente a todos ustedes, porque su madre prefiere un accesorio silencioso a un hijo vivo. El estudio se sumergió en un silencio sepulcral. Bianca intentó arrebatarle el frasco, pero Elena retrocedió, mostrando la etiqueta experimental a la cámara 1, que hizo un zoom agresivo sobre el objeto. «Está mintiendo, está loca», gritó Bianca, perdiendo por completo la compostura. Su rostro, antes angelical, se transformó en una máscara de rabia pura. «Corten la señal». «Seguridad». Pero era demasiado tarde. El realizador, oliendo el mayor escándalo de la década, no cortó. En las pantallas gigantes del estudio empezaron a aparecer otros videos. No eran los de Bianca, eran los archivos que Marcos había liberado remotamente desde su escondita en conversaciones de Bianca con su abogado, planeando el desfalco de TechPulse, y grabaciones de la clínica donde ella admitía que el bebé era solo un activo de marketing. El hashtag #ElFraudeMiller empezó a subir como una marea imparable en las redes sociales. Los seguidores de Bianca caían por miles cada segundo. El imperio de cristal se estaba astillando en directo ante los ojos de 30 millones de personas. Elena miró a la cámara, ignorando a los guardias que corrían hacia el escenario. «Tiago, hijo, mamá, ya va a casa», susurró ella. En ese momento, las luces del estudio se apagaron de golpe. No fue un fallo técnico, fue el último movimiento de Marcos Riva para permitir que Elena escapara entre el caos de la prensa y los gritos. En la oscuridad, Elena sintió una mano que la agarraba del brazo y la guiaba hacia la salida de incendios. «Vámonos. Elena, tu hijo está en el coche». Era la voz de Tiago. Mientras salían al aire húmedo de Miami, Elena escuchó el sonido de las esposas cerrándose dentro del estudio. Pero no era por ella, era el sonido del final de Bianca Miller. El aire de la noche en Miami era espeso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel como el rastro de una mentira que se niega a morir. Elena corría por el callejón trasero del estudio de televisión, con el corazón martillando contra sus costillas. Detrás de ella, el caos de la gala y el escándalo mediático eran solo un eco de gritos y sirenas. El vestido beige, ahora manchado de sudor y polvo, se sentía como una piel vieja que deseaba arrancar. Tiago la guiaba con una urgencia violenta. Sus manos, expertas en el arte de la supervivencia urbana, abrieron la puerta de un sedán negro de vidrios oscuros que esperaba con el motor en marcha. «Sube, Elena». «Claro, no tenemos más de 3 minutos antes de que bloqueen el perímetro», gritó Tiago, empujándola al asiento del copiloto. «¿Dónde está él? ¿Dónde está mi hijo?» La voz de Elena era un grito ahogado. A nada más importaba, ni el frasco rojo, ni la caída de Bianca, ni la fortuna de los Rivan, solo el calor de Tiago. Tiago no respondió de inmediato. Engranó la marcha,
y el coche salió disparado, quemando neumáticos sobre el asfalto mojado. Giró bruscamente hacia la I-95 Norte, esquivando el tráfico nocturno con una pericia suicida. Está en un refugio cerca de los Everglades, dijo finalmente Tiago, sin apartar la vista del retrovisor. Pero tenemos un problema. La policía no es la única que nos busca. Los socios silenciosos de Bianca, los que financiaron su imperio con dinero que no aparece en los libros, han enviado a su propio equipo de limpieza. No quieren que llegues a declarar ante un juez federal. Para ellos, eres un cabo suelto que debe ser cortado. La persecución en la autopista. El velocímetro marcaba los 140 kilómetros por hora. Elena miró hacia atrás y vio dos luces halógenas que se acercaban. Rápidamente, no eran patrullas, eran SUVs de gran tamaño, sin placas, moviéndose con una coordinación depredadora. ¡Nos han encontrado!, gritó Elena, viendo cómo uno de los vehículos intentaba embestirlos por el lado derecho. Tiago apretó el volante. Su rostro era una máscara de concentración pura. El uniforme. Elena. «¡Tira esa maldita prenda!», exclamó Tiago. «Te dije que Bianca usa microtransmisores. Incluso si las cámaras están apagadas, la señal pasiva sigue activa mientras el tejido esté cerca de una fuente de energía, como el sistema eléctrico del coche». Elena, con movimientos desesperados, se quitó la chaqueta del uniforme y la lanzó por la ventana. La prenda voló en la oscuridad como un fantasma gris. Casi al instante, los SUVs parecieron dudar por un segundo, pero luego recuperaron la trayectoria. El rastreador era solo una ayuda. Ahora tenían el contacto visual. «Tenemos que salir de la autopista», dijo Tiago, dando un volantazo hacia una salida secundaria que conducía hacia los pantanos. «Si llegamos al refugio, podemos cambiar de coche y cruzar la línea del condado. Una vez en territorio federal, estarán más limitados». El refugio en el pantano. El paisaje urbano de neón y cristal fue reemplazado por la silueta espectral de los cipreses y el agua estancada. El coche se internó en un camino de tierra, levantando una nube de polvo que dificultaba la visión de sus perseguidores. Finalmente, se detuvieron frente a una cabaña de madera destartalada, oculta tras una cortina de musgo español. Elena saltó del coche antes de que éste se detuviera por completo. Corrió hacia la puerta de la cabaña, que se abrió lentamente. Tiago gritó. De las sombras del interior, una mujer anciana salió sosteniendo de la mano a un niño de 5 años. El pequeño, al ver a su madre, soltó un grito de alegría pura que rompió el silencio del pantano. «Mamá». Tiago corrió hacia ella y se hundió en sus brazos. Elena cayó de rodillas, sollozando, abrazando a su hijo con una fuerza que parecía querer fusionar sus cuerpos. En ese momento, el mundo exterior desapareció. No había influencers, ni CEOs, ni deudas de sangre. Solo el olor a champú barato del cabello de su hijo y el latido compartido de 2 corazones que habían sido separados por la codicia ajena. «Estás a salvo, mi amor. Mamá está aquí», susurró Elena, besando su frente. «Nunca más nos van a separar». El sacrificio de Tiago observaba la escena desde la puerta, con una expresión que Elena nunca le había visto, una mezcla de envidia y paz. Él sabía que su propio tiempo se estaba acabando. Las luces de los SUVs ya se divisaban a lo lejos, filtrándose entre los árboles como ojos de lobo. «No hay tiempo para despedidas, Elena»,
dijo Tiago, entregándole las llaves de una camioneta vieja que estaba oculta bajo una lona. Toma este camino hacia el oeste. Te llevará a una pista de aterrizaje privada en Naples. Hay un contacto allí. Un piloto que me debe la vida ante sacará de Florida. ¿Y tú?, preguntó Elena, poniéndose en pie con Tiago de la mano. ¿No puedes quedarte aquí? Te matarán. Tiago sacó el frasco rojo de su bolsillo, la copia que había logrado retener, y se la entregó a la anciana. Alguien tiene que quedarse a darles la bienvenida, respondió Tiago, sacando un arma y revisando el cargador. Yo empecé este fuego. Elena, es justo que yo sea el último en salir de él. Si ellos me atrapan a mí, dejarán de buscarte a ti por un tiempo suficiente para que cruces el charco. Tiago, no, intentó decir Elena. Vete. Elena, salva a ese niño, y cuando estés a salvo, asegúrate de que el mundo nunca olvide lo que Bianca Miller le hizo a su propia sangre. Dile que el hecho de la salvación no fue una marca, fue el sacrificio de una mujer que no se dejó romper. Elena miró a Tiago a los ojos. Por primera vez, no vio al hombre resentido que buscaba dinero, sino al padre que nunca pudo ser para Leo, intentando redimirse a través de ella. Le dio un abrazo rápido, un gesto de agradecimiento que valía más que cualquier fortuna, y subió a la camioneta. Mientras Elena se alejaba por el camino de tierra, miró por el retrovisor. Vio a Tiago de pie en medio del camino, iluminado por los faros de los perseguidores que ya llegaban. Escuchó el primer disparo y cerró los ojos, acelerando hacia la libertad, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El sonido del primer disparo resonó sobre las aguas inmóviles del pantano, un chasquido seco que parecía rasgar el propio tejido de la noche. Elena, al volante de la vieja furgoneta, sintió un golpe en el pecho, como si la bala hubiera atravesado su propio corazón. Tiago, a su lado, se encogió en el asiento, con los ojos abiertos de par en par por el terror. No mires atrás, amor mío. Mantén la cabeza baja, instruyó Elena, con la voz quebrada pero firme. Por el espejo retrovisor, vio los haces de luz de los SUV converger sobre la figura solitaria de Tiago. Era un borrón de resistencia frente a la máquina imparable del privilegio. Elena sabía que Tiago no solo estaba luchando por su propia vida, estaba luchando por el tiempo de ella. Cada segundo que resistía allí, en el barro y el humo, era un kilómetro de distancia que ella ganaba en dirección a la libertad. La furgoneta se sacudía violentamente por los senderos de tierra apisonada. El olor a gasolina y a vegetación en descomposición invadía la cabina. Elena no conocía aquellos caminos, pero conducía por instinto, siguiendo las coordenadas que Tiago le había grabado en la memoria. Ahora era una loba protegiendo a su cría, huyendo de cazadores sin rostro, solo con logotipos corporativos. El aeródromo del olvido. Después de lo que pareció una eternidad de oscuridad, las luces de una pista de aterrizaje improvisada surgieron en el horizonte. No era un aeropuerto internacional, era una franja de asfalto agrietado en medio de la nada, usada por contrabandistas y almas desesperadas. Un pequeño avión bimotor, con las luces de navegación apagadas, esperaba al final de la pista. Elena frenó la furgoneta de manera brusca, levantando una cortina de polvo. Un hombre de mediana edad, con el rostro esculpido por el sol y el cinismo, salió de la aeronave. Era el contacto de Tiago. «Llegas tarde», dijo el piloto,
mirando su reloj. Recibí la señal de Tiago hace 10 minutos. ¿Dónde está él? Se quedó. Para asegurarse de que llegáramos, respondió Elena, tirando de la mano de Tiago. El piloto miró el rastro de polvo en la carretera y la expresión de Elena lo comprendió. En su mundo, quedarse era un eufemismo para no volver jamás. Suban, ahora tengo un plan de vuelo a las Bahamas que vence en 20 minutos. Desde allí, seguirán por su cuenta. Elena subió los escalones metálicos del avión. Antes de entrar, miró una última vez en la dirección de donde había venido. El cielo sobre los Everglades estaba teñido de un resplandor anaranjado. La mansión de Star Island era un sueño lejano, la panadería, una tumba de secretos. Sintió el frasco rojo en el bolsillo, el último que quedaba, el que Tiago le había entregado en la cabaña. Era su póliza de seguro y su instrumento de justicia, el vuelo de la redención. El motor del bimotor rugió, vibrando a través del suelo del avión. Mientras la aeronave ganaba velocidad y se desprendía del suelo, Elena vio las luces de Miami alejarse, convirtiéndose en pequeñas estrellas insignificantes en un océano de oscuridad. Sentada en el estrecho asiento, con Tiago finalmente dormido en su regazo, Elena abrió su teléfono móvil. Tenía una última tarea. Usando la red encriptada que Tiago había configurado, cargó el archivo final, la grabación de la entrevista en televisión, los documentos de la clínica y el análisis químico del frasco rojo que había fotografiado detalladamente antes de la huida. No envió los archivos a la policía, los envió a una red de periodistas independientes y a los mayores rivales de Marcos Riva en Silicon Valley. Sabía que la justicia de los tribunales era lenta y corruptible, pero la justicia del mercado y de la opinión pública sería instantánea e implacable. Adiós, Bianca, susurró Elena al vidrio frío de la ventana. Espero que a tus seguidores les guste tu nuevo capítulo. 6 meses después. La costa de Bahía, en Brasil, brillaba bajo un sol que no pedía disculpas. Elena caminaba por la arena, con los pies descalzos, sintiendo el calor de la tierra. Lejos de los rascacielos de Miami, el aire olía a mar y a esperanza. Tiago corría delante de ella, jugando con otros niños en la orilla del agua. Estaba fuerte, con la salud recuperada por el aire limpio y la paz que solo la verdad puede traer. Elena ya no era la enfermera brasileña invisible, era una mujer que había sobrevivido al vientre de la bestia y había salido con el alma intacta. Se sentó en un pequeño kiosco y abrió un periódico internacional. En la página de economía, una breve noticia llamaba la atención: en quiebra del imperio Riva Miller, Bianca Miller, condenada a 15 años por fraude y crímenes contra la salud pública. Marcos Riva, en paradero desconocido tras la liquidación de Techpool. También había una mención a un héroe anónimo encontrado muerto en los pantanos de Florida. Un hombre que había detenido él solo a un equipo de mercenarios para permitir la huida de una testigo clave. Elena cerró los ojos y hizo una oración silenciosa por Tiago. Su sacrificio no había sido en vano. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, con un código de área de Miami. El pequeño Leo está bien. Está con una familia que lo ama, lejos de las cámaras. Gracias, Elena, fuiste la única que fue real. No tenía firma, pero Elena sabía que era Marcos, el hombre que lo había perdido todo, excepto un resto de conciencia. Elena guardó el teléfono y miró al mar. Había sido la ama de leche de un esquema multimillonario,
pero había terminado como la autora de su propia historia. La leche que había alimentado la mentira se había convertido en el veneno que destruyó el imperio. Y ahora era solo la sal de las lágrimas de alegría que se secaban en su rostro. El viaje de Elena estaba completo. La redención no había venido del dinero, sino del momento en que eligió ser madre de un hijo que no era suyo, para salvar al hijo que lo era todo para ella. 6 meses después de que el bimotor desapareciera en la oscuridad del Caribe, el nombre de Elena seguía resonando en los pasillos de mármol de los tribunales de Miami, pero ya no como una fugitiva, sino como un fantasma que había puesto de rodillas a la aristocracia digital. El juicio contra Bianca Miller no era solo un proceso legal, era un fenómeno sociológico. El mundo entero estaba pegado a las pantallas, consumiendo cada prueba que Elena había filtrado como si fuera el final de la serie más adictiva de la década. En el centro de la sala de justicia, Bianca Miller ya no vestía seda ni diamantes, llevaba el uniforme naranja de la prisión del condado, un color que contrastaba violentamente con su piel, que ahora se veía grisácea y desprovista de los filtros de Instagram que la habían hecho famosa. Sus ojos, antes cargados de una arrogancia infinita, ahora buscaban desesperadamente a su abogado. Cada vez que el fiscal presentaba una nueva evidencia extraída del frasco rojo, la acusada no solo puso en riesgo la vida de un menor, exclamaba el fiscal, señalando las fotos ampliadas de los componentes químicos encontrados en el suero de Bianca, sino que creó una red de desinformación para ocultar una negligencia criminal. Ella no es una madre, es una marca que intentó eliminar cualquier rastro de humanidad en favor del beneficio económico. Marcos Rivas, sin embargo, era el gran ausente. Su asiento en la sala estaba vacío. Desde la noche de la explosión en la panadería, el CEO de TechPulse se había convertido en un mito. Algunos decían que estaba en una isla privada comprando su silencio. Otros, que había caído en la misma red de mercenarios que él mismo había creado. Pero la verdad sobre Marcos solo la conocía Elena El Despertar en la bahía. Mientras tanto, a miles de kilómetros de la tormenta mediática, Elena despertaba cada mañana con el sonido de las olas rompiendo en la costa de Bahía su nueva casa. Era sencilla, construida con madera y piedra, lejos de los sistemas de domótica y las cámaras de 360 grados de Star Island. Aquí, la única vigilancia que existía era la del sol y el viento. Elena se sentaba en el porche con una taza de café, mirando a su hijo Tiago correr hacia el mar. Pero su mente a veces regresaba a la caja de cristal, no por nostalgia, sino por el peso de la responsabilidad que todavía cargaba. Ella no solo había salvado a su hijo, había cambiado el destino de un bebé que nunca conocería su verdadero origen. Un día, un sobre llegó a la pequeña oficina de correos del pueblo. No tenía remitente, solo un sello de una empresa de mensajería internacional. Dentro no había dinero ni cartas de amenaza. Había una fotografía impresa en alta calidad de un niño pequeño, de unos 8 meses, jugando en un jardín que no era el de los Riva. El niño se veía fuerte, con las mejillas rosadas y una mirada llena de vida. Al dorso de la foto, una caligrafía que Elena reconoció de inmediato, decía: Ann Leo ha empezado a caminar. No tiene pantallas, solo tierra bajo sus pies. Gracias por darle una oportunidad de ser humano. Elena apretó la foto contra su pecho y lloró.
Fue el primer llanto de paz pura desde que llegó a Miami. El círculo se había cerrado. El encuentro en las sombras. Pero la paz de Elena estaba a punto de ser puesta a prueba una última vez. Esa misma tarde, mientras caminaba por el mercado local, notó a un hombre sentado en una mesa apartada, cubierto por un sombrero de paja y unas gafas de sol oscuras. Su presencia no encajaba con el ritmo pausado de la aldea. Elena se acercó, movida por una mezcla de curiosidad y miedo. El hombre levantó la vista y por un segundo el tiempo se detuvo. No era Tiago. Él se había quedado para siempre en el barro de los Everglades, pero este hombre tenía la misma sombra de derrota y redención en su rostro. Era Marcos Riva. «Has crecido mucho en este tiempo, Elena», dijo Marcos. Su voz era ahora un susurro ronco, despojado de la autoridad que solía tener. «Te busqué no para pedirte el cart, ni para amenazarte. Vine porque eres la única persona en este mundo que sabe quién soy realmente». Elena se sentó frente a él, manteniendo una distancia prudente. «¿Qué haces aquí, Marcos? Bianca está en la cárcel y tu empresa ya no existe. ¿Qué más quieres? Quiero saber». Marcos hizo una pausa, mirando hacia donde Tiago jugaba con un balón en la plaza. «¿Crees que alguna vez me perdonará?» «No yo, sino el niño, el Leo». «Leo no tiene nada que perdonarte, Marcos, porque para él tú ya no existes», respondió Elena con una honestidad brutal. «Le diste la oportunidad de vivir lejos de tu nombre. Ese fue tu único acto de amor real. No lo arruines intentando regresar». Marcos asintió lentamente. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un disco duro cifrado, y lo puso sobre la mesa. «Aquí están los últimos restos del algoritmo de TechPulse, el que Bianca usaba para manipular las tendencias. Destrúyelo o úsalo. Ya no me importa. Solo quería entregárselo a la única persona que sé que no se dejará corromper por Elan». Elena miró el dispositivo. Representaba billones de dólares en poder de manipulación de masas. Representaba todo lo que la había hecho sufrir. «No lo quiero, Marcos. Llévatelo al fondo del océano. Mi vida ya tiene suficiente verdad como para llenarla con tu tecnología». Marcos se levantó, dejando el dispositivo sobre la mesa. Se alejó caminando por la playa, convirtiéndose en una silueta pequeña contra el horizonte, hasta que desapareció. Elena tomó el disco duro y, sin dudarlo, caminó hacia el muelle y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el azul profundo del Atlántico. Mientras el disco duro de Marcos Riva se hundía en las profundidades abisales del Atlántico, llevándose consigo los algoritmos que habían esclavizado la atención de millones. A miles de kilómetros de allí, en una celda de 3 por 3 metros, en el Centro Correccional de Florida, el tiempo transcurría de una forma muy distinta. Bianca Miller, la mujer que una vez tuvo al mundo en la palma de su mano, ahora compartía el silencio con el eco de sus propios pensamientos. No había filtros de luz en la prisión, solo el parpadeo constante de un tubo fluorescente que acentuaba cada línea de expresión que el Botox ya no podía ocultar. No tenía acceso a Internet, no tenía likes, no tenía la validación constante de una audiencia invisible. Para Bianca, la cárcel no era solo la pérdida de libertad física, era la muerte de su identidad digital. «Número 4092, tienes visita», anunció un guardia con voz monótona. Bianca se levantó con una elegancia que ahora parecía patética. Al otro lado del cristal de seguridad,
No estaba su abogado, ni Marcos, ni ninguno de sus antiguos amigos de la alta sociedad. Era Catherine, su ex jefa de crisis, que ahora trabajaba para la competencia. «¿Cómo está mi hijo, Catherine?», preguntó Bianca, aunque su voz no sonaba a preocupación materna, sino a una curiosidad por una propiedad perdida. Leo está bajo custodia legal en un entorno privado. Bianca, el juez ha dictaminado que no tendrás contacto con él, ni siquiera por carta, hasta que cumpla la mayoría de edad, respondió Catherine sin una pizca de empatía. Y por cierto, el libro que intentaste escribir desde la cárcel, la editorial lo ha cancelado. Dicen que el público ya no está interesado en tu versión de la historia. Elena ha publicado la suya, y el mundo la ha elegido a ella. Bianca golpeó el cristal con sus uñas cortas y descuidadas. Ella no era nada. Era solo una empleada, chilló Bianca, su rostro transformándose en la misma máscara de odio que Elena vio en la gala. Yo la creé, yo le di un propósito. No, Bianca, dijo Catherine, levantándose para irse. Ella te salvó y tú intentaste destruirla. El mundo no olvidará que tu perfección era un veneno y que su sacrificio fue el único alimento real que ese niño recibió jamás. La redención de la ama de Leyte. De vuelta en Bahía, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y dorados que ninguna pantalla de alta definición podría replicar jamás. Elena estaba sentada en la arena, viendo a Tiago construir un castillo que el mar, inevitablemente, se llevaría. Pero a diferencia de los castillos de cristal de Miami, este no le causaba dolor. Era parte del ciclo natural de la vida. Elena sacó de su bolso un pequeño diario de cuero. En él, no escribía sobre conspiraciones ni sobre el dinero que había rechazado. Escribía sobre el milagro del cuerpo humano, sobre la fuerza de una madre que cruza océanos para proteger su nido, y sobre cómo el acto más simple, alimentar a un niño, puede derribar imperios construidos sobre la vanidad. Había recibido ofertas millonarias de estudios de Hollywood para convertir su historia en una película. Había rechazado cada una de ellas. No quería que su vida volviera a ser editada, cortada y vendida al mejor postor. Prefería el anonimato de la playa, el sabor de la fruta fresca y el sonido de la risa de su hijo, que ahora era un niño sano, fuerte y sobre todo libre de las sombras del pasado. En la última página de su diario, Elena escribió las palabras que cerrarían su historia. Durante mucho tiempo, pensé que el precio de mi libertad era el silencio. Pensé que por ser una inmigrante, mi voz no tenía peso. Pero aprendí que la verdad es como la leche materna, es pura, es necesaria y es lo único que puede sostener la vida cuando todo lo demás es artificial. No fui una víctima, fui el motor de un cambio que nadie vio venir. El pequeño Leo nunca sabrá mi nombre, pero lleva mi fuerza en su sangre. Y eso es más de lo que cualquier contrato de exclusividad podrá comprar jamás. Elena cerró el diario y miró hacia el horizonte. Por primera vez en años, no sentía miedo. No miraba por encima del hombro, buscando cámaras ocultas. Se levantó, sacudió la arena de su falda y caminó hacia Tiago. «Mamá, mira, he encontrado una caracola que suena como el mar», gritó el niño, corriendo hacia ella. Elena tomó la caracola y la puso en su oído. No escuchó el zumbido de los drones, ni el estruendo de las galas, ni el pitido de los monitores de hospital. Escuchó la paz. Escuchó el futuro. El imperio de los Riva Miller era ahora
solo polvo en los archivos judiciales. Pero la vida que Elena había preservado seguía adelante, un latido a la vez. La ama de leite de Star Island había terminado su turno y por primera vez el mundo estaba en silencio.